Hola, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Micaela Panachuli y soy residente en la carrera en Ciencias de la Educación y junto al docente Alberto Rodríguez voy a estar en la materia Sociología. Vamos a hablar uno de los temas del módulo 3, que es sobre la sociedad del riesgo según Ulrich Beck. Ulrich Beck es uno de los primeros sociólogos que va a tratar la problemática ecológica. Él ve que el tema del medio ambiente es algo necesario, apremiante a tener en cuenta en el tiempo contemporáneo. Además, es uno de los primeros sociólogos que detecta la autonomía del individuo con respecto a lo estructural. ¿Qué quiere decir esto de la problemática ecológica? Es un poco de lo que nos lleva al título del texto de la sociedad del riesgo. Él habla que la sociedad del riesgo es un concepto que está en constante incertidumbre, no en inseguridad. La inseguridad que a veces escuchamos hablar, que es sobre los robos, asesinatos en los noticieros, no tiene nada que ver con lo que habla este sociólogo. Habla de la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Aquello que no conocemos y no podemos adivinar. Beck dice que vivimos en un retorno de la incertidumbre, ya que no podemos predecir la amenaza. ¿A qué le llamamos incertidumbre? Por ejemplo, a la pandemia. Todo el año pasado y este año estamos en una constante incertidumbre de no saber qué va a pasar el día de mañana. Vamos a pasar ahora a otro de los temas que habla Beck, que es de la modernidad simple. Beck denomina modernidad simple a aquello que bloquea la capacidad del individuo, delimitándolo, sometiéndolo, hablando de la tradicionalidad de las estructuras que tiene ese individuo y arraigándolo a las estructuras colectivas. ¿Qué quiere decir una estructura colectiva? Por ejemplo, cuando nosotros leemos algún escrito de algún autor de antes, se puede decir así, nos damos cuenta que en los escritos se lo denomina no al individuo que lo está escribiendo solamente, sino a un colectivo que lo representa. Y cuando hablamos de tradicional, de lo tradicional, hablamos de las estructuras que están en una institución, de la familia. Por ejemplo, anteriormente lo que decían las maestras hacia los alumnos era palabras santas, si se puede decir así, en las casas, y las familias no iban a criticar o a decir, no, vamos a hacer algo diferente a lo que dicen. No, al contrario, eran hacerles caso a esas instituciones y a lo que decían. Antes de hablar de la modernidad reflexiva, como para comparar la modernidad simple de la reflexiva, vamos a hablar de la reflexividad, perdón. La reflexividad habla sobre los cambios rápidos y cortos en el espacio-tiempo. ¿Qué quiere decir? Que la reflexividad está relacionada con la contingencia y la constante transformación de este espacio-tiempo hacia la premodernidad, desde la premodernidad hacia la modernidad. Por eso decimos que la modernidad reflexiva o tardía habla que en la modernidad el individuo se considera un ciudadano libre, ganando así autonomía, destradicionalizando las tradiciones que hablábamos antes, que no tienen nada que ver con los valores, porque pueden ser que algunas tradiciones cambien, pero los valores que a las instituciones, las familias inculcan siguen siendo las mismas. El potenciamiento de sujetos y la sociedad que tiene diversidad de formatos, lo podemos relacionar con lo que hoy en día se habla mucho de empoderar, de tomar un poco más de fuerza, de la decisión de cada uno. Lo podemos asimilar con ese tipo de términos. Y por último, la autodestrucción de la época de la sociedad industrial.
Beck también habla en la modernidad de las nuevas tecnologías y cómo desplazan la sociedad industrial. También habla sobre ese punto negativo o oscuro que tiene esto. Podemos relacionarlo con, por ejemplo, en la premodernidad, las fábricas en donde se necesitaban trabajos manuales, artesanos, que estén capacitados para hacer trabajos, por ejemplo, con cementos, cerámicos. Se me viene a la mente fábrica de cerámicos, de mosaicos, en los que se tenían que capacitar para cortarlos bien, usar herramientas, que hoy en día quizás este individuo pudo fabricar nuevas tecnologías haciendo nuevas máquinas que reemplazan ese trabajo. Espero que este ejemplo haya sido lo suficientemente claro y explicativo. Es por eso que yo entiendo por qué denotan esa negatividad en esta modernidad reflexiva que tiene ciertos cambios radicales en lo que anteriormente era más estructural. Muchas gracias y espero verlos pronto en el encuentro de la semana que viene. Sigo a su disposición, así que ante cualquier duda me lo pueden seguir preguntando por privado. Saludos.